Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Geriatria con Sentido? Bienvenidos una vez más a este que es el canal que ya sabes que te va a ayudar. Te va a ayudar a ser un adulto mayor exitoso, una persona mayor exitosa. Vas a tener una vejez saludable si aplicas todo lo que decimos aquí en el canal. Tu envejecimiento será, pues por supuesto, saludable. Serás una mejor cuidadora, un mejor cuidador. Tendrás un mejor elaboramiento del duelo. Todo lo vas a aprender aquí. Y como ya sabes, y es tradición aquí en el canal de Geriatria con Sentido, compartimos historias reales para que te las lleves a casa, por supuesto, y aprendamos todos en esta gran comunidad que ya somos. Y esta historia que voy a contar ya tiene muchos años. Esta historia es una historia que yo viví de manera personal cuando apenas estaba yo estudiando todo esto de la medicina y la geriatría y toda esta situación. Y se los voy a comentar porque en ese caso me di cuenta de algo que sucede muy frecuentemente en el adulto mayor. Algo que a veces no se detecta, algo que a veces lo consideramos hasta normal, pero obviamente la familia se estresa y nosotros como médicos pues lo detectamos cada vez más porque cada vez hay más adultos mayores. Esta historia fue cuando, en el personal, cuando yo estaba apenas estudiando esto de la geriatría y todos estos elementos geriátricos, pues me hablaron porque estaba un adulto mayor de 94 años, estaba hablando mucho en la noche. Me despertaron porque la persona estaba hablando demasiado, hablaba, estaba muy agitado, estaba manoteando, prácticamente se quería pues salir de la cama hospitalaria. Entonces me hablaron para yo ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese entonces pues todavía no tenía pues los conocimientos adecuados, tuve que apoyarme con otros médicos de más experiencia para poder darme cuenta de qué es lo que estaba pasando con ese adulto mayor que estaba desorientado, que estaba muy agitado, que sus pies estaban así, sus manos estaban así, estaba hablando incoherencias. Entonces, cuando analizamos el caso completo, yo y otros médicos de más experiencia en aquel entonces, me di cuenta de que tenía el síndrome geriátrico, uno de los más importantes, que es el delirium. En este video vamos a hablar acerca de qué es el delirium, cuándo se presenta el delirium, la definición de delirium como siempre lo hacemos. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo más importantes para que un adulto mayor en casa u hospitalizado se empiece a desorientar por cualquier situación. Y como ya sabemos, y también es tradición aquí en el canal, recomendaciones prácticas y directas para que las puedas aplicar directamente con tu paciente o con tu familiar. Así que bienvenidos a la información y recuerden, yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de este síndrome geriátrico que es el delirium. La definición como tal, ya sabemos que aquí hacemos cosas prácticas, es una alteración en el estado mental de una persona mayor. ¿A qué me refiero con un estado mental? Cuando, por ejemplo, la persona empieza a decir, por ejemplo, pensamientos desorganizados, por ejemplo, habla incoherencias, empieza a decir cosas que no van con la realidad, ¿sí? Empieza, por ejemplo, a ver cosas, empieza a alucinar, empieza a ver animales, empieza a ver personas fallecidas, empieza a ver sombras, empieza a ver personas, ¿sí? Entonces, cuando un adulto mayor empieza con alucinaciones visuales, empieza a decir incoherencias, cuando a veces está muy agitado, está a lo mejor que se quiere quitar el suero, o está muy agresivo, sobre todo en el ámbito hospitalario, entonces estamos hablando de que el paciente lo más probable es que tenga un delirium, con M, delirium. Okay. Otra característica muy importante, comunidad, de esta patología es que es agudo y es fluctuante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es rápido, o sea, no tarda muchos meses o semanas, no, es de un día para otro. Estaba normal y luego de repente, doctor, mi familiar, mi paciente, mi abuelito, están desorientados, están agitados, están así como acabo de decir,
Y otra característica fundamental es de, aparte de que es muy rápido, es fluctuante. Quiere decir que en un periodo de tiempo está normal, su conciencia está normal, pero de un momento a otro otra vez vuelve a caer en esta parte de la agitación. Entonces no se les olvide, estas 4 características son muy importantes. Es agudo, es rápido, es fluctuante, o sea que va cambiando en el tiempo, puede estar normal y luego hacia abajo. Hay una parte importante de pensamientos desorganizados, empieza a decir cosas incoherentes, ¿sí? Y por supuesto también puede estar agitado o agitada. Otra cosa extra a esto que también les puedo mencionar es que un adulto mayor que tiene delirium está inatento. Esto quiere decir que si yo le estoy diciendo algo, a ver señor, dígame cómo se siente, por ejemplo, ¿no? Y cuando estamos platicando, ya sea en el hospital o en casa, la persona está pues así como que a ver qué me dijo, no le entendí, no me hace caso, voltea para otro lado, etc. Eso se llama inatención, no me pone atención, no hilvana una conversación coherente, y eso es otra característica fundamental del delirio. Hay que recordar, comunidad de Geriatria con Sentido, que esta patología, esta enfermedad habitualmente se presenta en el hospital. Habitualmente se presenta con enfermedades graves, se presenta con enfermedades agudas, y muchas familias, lo hemos visto, muchas familias se estresan de ver a su familiar que está así, bueno, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está viendo cosas? ¿Por qué habla mal? ¿O por qué no habla? ¿O por qué está todo dormido? ¿O por qué está agitado? ¿Por qué no insulta? Entonces la familia obviamente se estresa. Cuando nosotros vamos y detectamos este síndrome geriátrico, el delirium, atendemos al paciente, por supuesto, pero también le hacemos saber a la familia directamente qué es lo que está pasando, porque si no, entonces la familia se estresa de saber pues qué está sucediendo. Ya cuando le explicamos, entonces ya la familia está pues mucho más tranquila. Bien, ahora ya sabemos qué es, ya sabemos cómo se manifiesta, en dónde se manifiesta, porque puede ser en el hospital. Yo creo que el 80% del delirio se presenta en el hospital, pero también se presenta en las casas de cada uno de ellos, y la familia por supuesto también puede hacer algo. Al final vamos a hablar acerca de qué pueden hacer. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué un adulto mayor se puede llegar a presentar de esta forma? ¿Qué es lo que lo causa, doctor? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Vamos con las enfermedades más importantes que pueden ocasionar esto. Podemos dividirla por sistemas, ¿sí? Vamos a hacerlo así para que sea más fácil. El primero es el cardíaco, o sea, las enfermedades cardíacas, por ejemplo, que tenga una arritmia cardíaca, que tenga alguna alteración en las válvulas cardíacas, que tenga insuficiencia cardíaca, todo lo que tenga que ver con un infarto, por ejemplo, esas patologías del corazón generan delirio. Ok. Siguiente, las infecciones de vías urinarias. De hecho, las infecciones de cualquier tipo, pero las infecciones a nivel urinario generan entonces que el adulto mayor esté desorientado. Y como les digo muchas veces, una infección en un adulto mayor se presenta diferente. ¿Cómo? Como un delirio. De hecho, ya hablamos acerca de estos síndromes geriátricos. Sí, es importante que te vayas a ver el video de qué son los síndromes geriátricos. Te vamos a dejar aquí el link para que puedas ir también a verte los síndromes geriátricos. Bien, en el aspecto gástrico del estómago, cuando hay deshidratación, cuando hay diarreas muy abundantes, cuando hay infecciones gastrointestinales, cuando se inflama el páncreas, por ejemplo, ¿no? En el aspecto neurológico, vamos a un doctor, es que mi mamá, mi papá o quien sea, ingresó al hospital pero ya tenía depresión. El hecho de que un adulto mayor tenga depresión y vaya al hospital genera que aumente el riesgo de que esté desorientado en el hospital. Es que doctor, es que mi papá ya tenía ansiedad y ingresó al hospital por X cosa. Como ya tenía ansiedad con algo neurológico, entonces tiene más riesgo de que se genere delirio. Muy importante esa parte. Doctor, es que a mi abuelito ya le dio un infarto cerebral y ingresó al hospital. Entonces tiene más factores de riesgo para hacer delirio. O mi papá tiene demencia, Alzheimer o Parkinson. También son enfermedades que aumentan mucho el riesgo de delirio. ¿Sí? Bien.
En el aspecto pulmonar, ya de los pulmones, obviamente, pues nos vamos al asma, por ejemplo, un EPOC, un enfisema, como le dicen, o también neumonías. Ahorita que vivimos la época de COVID-19, muchos adultos mayores con COVID-19 presentaban delirium porque obviamente tenían una patología pulmonar. Bien, ahora también, por ejemplo, en aquellos pacientes que son diabéticos, cuando aumenta mucho la glucosa, cuando baja mucho la glucosa, pueden presentarse con delirium. A veces enfermedades renales también, todo lo que tenga que ver con lo renal. Y algo muy importante que se genera dentro del hospital, y esto quiero que quede de manera puntual, muy así, es que cuando un adulto mayor ingresa al hospital, habitualmente no lo mueve. Dice, no, que no se mueva porque está enfermo, porque etcétera. Entonces, el hecho de que ingrese al hospital y no se mueva, genera delirio. Nada más por no moverlo. Imagínense el grado de nada más no moverlo y que esté desorientado. Y eso pasa mucho también en las casas. Cuando voy a las casas de los adultos mayores, fíjense ustedes, la mayoría no lo mueven, no lo estimulan, lo dejan en un solo lado. Cuando pasa eso, entonces se genera delirio. Cuando empezamos a movilizarlo, entonces el delirio empieza a desaparecer. Bien, también, por ejemplo, cuando un adulto mayor empiezan a invadirlo, que le ponen una sonda en la nariz, que ya le pusieron el suero, que ya le pusieron allá la sonda abajo para orinar, que lo metieron a una cirugía, todo eso genera también mucho delirio. Entonces ya vimos cómo hay muchos factores de riesgo para que un adulto mayor pueda deteriorarse mentalmente en el hospital. Por eso cada vez que ingresamos tenemos que tener nosotros mucho cuidado con las personas mayores. Bien, otros factores de riesgo importantes, por supuesto, son los medicamentos. Hay medicamentos que son tóxicos para el cerebro. Hay cuadros enormes que yo les pudiera comentar, pero solamente voy a comentar algunos, por ejemplo el aciclovir, la levodopa, algunos antibióticos como la ciprofloxacina, la acitromicina, difenhidramina, fenidoína, loperamida, carbamazepina. Son muchísimos los medicamentos que pueden generar delirio. Por eso, comunidad, si tú estás tomando muchos medicamentos, o si conoces a alguien que esté tomando muchos medicamentos, o si tú estás a cargo de un adulto mayor que tome muchos medicamentos, es importante que se haga una evaluación correcta de los medicamentos. ¿Para qué? Pues para evitar este tipo de complicaciones. Bien, en el siguiente bloque voy a comentarte acerca de cuáles son algunos elementos importantes, 4 elementos importantes que podemos nosotros tomar en cuenta para prevenir esto y darle un mejor tratamiento al delirio. Y al final, las recomendaciones. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder que este síndrome tan común, es muy común, no se llegue a presentar? Acuérdense que en el siguiente también bloque vamos a ver de las medidas, qué pueden hacer. Primero que nada, tenemos que saber detectarlo. Hay que detectarlo, hay que identificarlo. Si ustedes son unos familiares que están en casa, con las herramientas que les acabo de dar ahorita, ustedes los pueden detectar. Es que mi abuelito de repente no duerme y está hablando cosas y está agitado y está viendo personas muertas. Probablemente tenga delirio, ¿no? Entonces, tienen que detectarlo de manera importante. Segunda, hay que evitar los factores de riesgo. Estos factores de riesgo, como ya lo sabemos, son todos los que acabo de mencionar, ¿sí? Y por supuesto, en el tercero vamos a tener que evitar el deterioro físico y el deterioro mental. Ya lo identifiqué. Elimino los factores de riesgo. Ahora voy a apoyar a mi paciente, a mi familiar, a que físicamente esté mejor y a que mentalmente esté mejor. ¿Cómo? Ahorita en el siguiente bloque lo vamos a comentar. Y por supuesto también en el cuarto punto es el control de los comportamientos agresivos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que un adulto mayor con delirio, la mayor parte de las veces, va a estar agitado, va a estar agresivo. Entonces, si usted eres un familiar, si eres una cuidadora, si eres un cuidador, estás a cargo de una persona con delirio o que está con agresividad, estos 4 elementos importantes, que es detectarlo, evitar los factores de riesgo, apoyarlo para que no tenga deterioro físico y mental, y por supuesto el control de los comportamientos agresivos te va a ayudar. Ahora,
Voy a escribir en el pizarrón para que quede más establecido qué vamos a hacer, qué medidas podemos hacer. Por supuesto que son medidas que no tienen que ver con medicamentos, pero son herramientas que les puedo dar para que las hagan en casa, así que vamos con ello. Muy bien, comunidad, entonces ya sabemos de qué se trata todo esto. Este es un síndrome bastante común. Ahora, ¿qué podemos hacer de una manera fácil? Bien, primero que nada, y es muy importante, la orientación. La orientación sobre todo en cuanto a decirle, aquí yo le puse reloj, hay que decirle la hora en todo momento. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes con delirio no saben ni qué hora es, si es de día, si es la tarde, si es la noche, confunden la noche con la tarde, la mañana con la noche. Entonces, esa desorientación en el tiempo, por supuesto, los va a desorientar. Entonces, cada vez que esté en contacto con él, son las 3, son las 4, son las 5 de la mañana, de la tarde, de la noche, ya se va a dormir, ya se va a despertar, en todo momento. La fecha, en qué año estamos, el mes, el día de la semana, en todo momento. Obviamente eso es algo del presente. Y que le dé la luz. ¿Por qué? Porque esto ya se ha demostrado que la luz natural, ¿sí?, regula el ciclo circadiano de la persona y ayuda a que entonces ya no se esté desorientando. Porque a veces me ha tocado gente que está pues en la casa, el adulto mayor está desorientado y está en un cuarto ahí bien chiquito, no hay ventanas, todo oscuro. Eso genera entonces que no haya luz, el paciente no sabe ni qué hora es y eso genera delirio. Bien, en el aspecto cognitivo es importante siempre identificarnos como familiares. Pero doctor, es mi mamá, ¿cómo no me va a conocer? No importa, aunque ya sea el hijo, la hija, la nieta entrañable, quien sea, hay que llegar y decir, hola, ¿cómo estás, abuelita? Soy tu nieto tal. Hola, mamá, soy tu hijo tal. En todo momento, siempre la familia tiene que identificarse. ¿Por qué? Porque muchas veces también el adulto mayor con delirium presenta esta falla en donde ya no puede identificar a los familiares. Bien, no hay que dejarlos dormir, muy importante, ¿sí? O sea, es que lo dejo dormir, doctor, porque no durmió nada en la noche, estaba diciendo incoherencias en la noche y no lo dejé, y no lo voy a dejar entonces despierto. Que se duerma toda la tarde si quiere. No, es al contrario. Para romper el ciclo no hay que dejarlo dormir. Me lo despiertan, me lo estimulan, le ponen luz, a ver cómo, pero que no se duerma. Hay que ponerle a veces lectura, si le gusta y puede, que lea un poco, música, una pantalla o algo, pero que esté distraído, ¿sí? Que esté estimulado cognitivamente para que entonces no esté así. En el ambiente, como ya lo habíamos comentado, siempre es importante los lentes, siempre es importante los aparatos auditivos si los utilizan, ¿sí? También es muy importante la placa dental. No se les debe olvidar nunca, esté donde esté, si está en la casa, si está en el hospital, se va de viaje, donde sea, siempre debe estar ahí. Y muy importante, moverlo. Una causa muy frecuente de delirium es porque no lo mueven, ¿sí? Puede haber ciertas enfermedades en donde no se puede mover mucho, de acuerdo, pero en la mayoría sí se puede. Entonces, cada adulto mayor debe de moverse. Bien. La nutrición, es que doctor, la comida del hospital sabe horrible, no tiene sal y me dan pura cosa que no me gusta. No estoy acostumbrado a comer eso y el hospital así es un factor de riesgo para delirium, el hecho de que un adulto mayor no le guste la comida y no esté comiendo. A veces lo que se hace o lo que hago es, pues ahí en un platito chiquitito se lo trae la familia, que se le antojó algo y se lo da. El chiste es que coman, porque si no comen, entonces puede presentarse delirium o también bueno, aquí yo le puse la hidratación, pero es cuando no toma líquido, es la deshidratación, ¿sí? Entonces, todo momento el adulto mayor debe estar hidratado. Si no está hidratado y empieza a secarse sus mucosas o empieza a deshidratarse, entonces se puede presentar esto. El tiempo, hay que hablarles del presente. Con todo lo que les he dicho, es una manera simple de hablarles del presente. No conviene hablarles del pasado. ¿En qué hospital está? ¿En la ciudad en donde vive? Otra vez, ¿quiénes son ustedes? La hora, o sea, todo lo del presente. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Cómo se llama el doctor que lo está viendo? No sé, infinidad de cosas que se pueden hacer en el presente para que entonces el adulto mayor no presente el delirio, ¿sí? Okay. Y por supuesto, hablarles del presente. Ya lo hemos comentado. El trato. ¿Por qué el trato es importante, comunidad? Porque a veces la familia no sabe qué hacer, entonces empieza a contradecirlo.
no, a ver, ¿cómo vas a decir eso? Tú estás mal, ¿cómo que estás diciendo esas incoherencias? Empiezan como a regañarlos. Entonces, si yo lo contradigo, si yo lo empiezo a regañar por ciertas actitudes que pueden llegar a tomar, porque dijo una mala palabra, porque le escupió la comida a la enfermera o ustedes, porque se anda agarrando sus genitales, etcétera, puede pasar todo. Entonces la familia, como no sabe que es una enfermedad que él tiene en ese momento, lo toman como anormal. Entonces si yo lo contradigo, lo regaño, se va a poner peor. Por eso es importante la comunicación con la familia, para decirle que eso es normal. Obviamente pues es difícil verlo así, de que diga malas palabras, que esté viendo cosas que no coma y escupe y todo lo demás, pero para eso se le da un tratamiento específico. Bien. Y último punto de todo el trato es no hacerle valer su alucinación. ¿Esto qué quiere decir? Que si él está viendo, por ejemplo, no sé, arañas, porque me ha tocado de todo, está viendo arañas en el techo, hay arañas allá arriba, hay como 20 arañas, y la familia le dice, a ver mamá, por favor, ¿cuáles arañas? Si ahí no hay nada, siéntate en donde estás, ¿qué te pasa? Porque así nos ha tocado. Entonces, si la familiar o el familiar no hace valer esa alucinación, entonces el adulto mayor se va a estar más agitado. Va a decir, no, pues cómo no, si yo lo estoy viendo, ¿tú qué vas a saber? Entonces ya se genera un conflicto. Entonces, si un adulto mayor está viendo una alucinación, estoy viendo arañas, dice el adulto mayor, la familia dice, ajá, ¿y cuántas son? No, pues 20, ¿de qué color son? No, pues son negras, ok, no, pues está bien, ahorita las espantamos, algo así, es un ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ya conociendo todo esto, ustedes pueden aplicar estas recomendaciones prácticas y sencillas para que su paciente disminuya el delirio. Muy bien, comunidad de Geriatria con Sentido, espero que toda esta información la apliques de manera inmediata para pacientes que están desorientados. Si tú estás en contacto, eres una cuidadora que está en contacto con un adulto mayor o conoces a alguien que esté en esa situación, compártele esta información, ve y platícaselo, o compártele el video, o etiquétala, o no sé, lo que sea, pero que conozca esta información porque es fundamental. Muchas gracias también a todos los que se han suscrito al canal, dale ahí en suscribir para que te lleguen los videos de manera más rápida y no te pierdas toda la información que damos en Geriatria con Sentido. Recuerda también que ya hicimos un live, el live ya está en la plataforma de YouTube. Muchas gracias a todos los que se conectaron, vamos a estar haciendo más lives. Aquí en los comentarios quiero que me comentes qué temas quieres que veamos en el live, y también respecto al video quiero que me comentes aquí cuál es tu historia, si has tenido una historia directa, una experiencia particular con un adulto mayor que tenga delirium. Coméntalo aquí, qué ha pasado, qué ha sucedido, cómo lo has solventado, para conocer también tu historia personal. Si quieres asesorías conmigo personalizadas, también comunícate a Instagram, WhatsApp y Facebook para más información. Gracias, comunidad de Geriatria con Sentido. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. Y recuerda, tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.